Bueno, pues os quiero hablar, en primer lugar, pues eso, dar las gracias a todo el cuadro directivo, a todo el staff de ISEP, y especialmente a Ginette, que se puso en contacto conmigo para plantearme esta posibilidad de hablaros de la vinculación basada en la evidencia del estrés y la ansiedad y el papel que puede tener el intestino, el eje intestino-cerebro, realmente también llamado eje intestino-corazón-cerebro, por lo que luego veremos, y la microbiota intestinal, en concreto en tiempos de COVID-19. Bueno, pues vamos sin más dilación a hablar de estos vínculos. Como José Longas me ha presentado ya, simplemente voy a pasar rápidamente esto. Digamos, esta es mi experiencia desde el año 93 en el Hospital Dr. Peset, desde el 99 hasta el 2007 en la Armada Vilanova, en el clínico que sigo pasando consulta desde 1999 hasta la actualidad, y en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, que trabajo desde 2005 en neurocirugía con paciente despierto. Y obviamente en la Facultad de Psicología, que es donde trabajo. Bien, algunos conoceréis, y si no, pues lo divulgo por aquí, es muy rápidamente, mi página web de Dailymotion, que fue abierta hace, pues, la friolera, creo recordar, de 13 años, tiene ya 37.295.000 visitas, consta de 13.500 vídeos subidos, y ahí esos 13.500 vídeos están distribuidos u ordenados en 202 playlists. Ahí podéis encontrar absolutamente cualquier tema del mundo de las neurociencias, de la psicología, y yo, como me considero un diletante, pues prácticamente de todo. Pues hay desde temas desde física hasta, no sé, filosofía, hay absolutamente de todo. Bien, pues esta es una herramienta obviamente gratuita, donde hay esos 13.500 vídeos están alojados, y de esos 13.500 hay una playlist que se llama Microbiota. Ahí tenéis los vídeos que por razones de tiempo, no me va a dar tiempo a compartir con vosotros esta tarde en directo, pero lo podéis hacer a través de mi página web. Es muy simple entrar, como veis aquí, pone dailymotion.com/raulespert, o simplemente lo que podéis hacer es poner mi nombre y apellidos en Google o en cualquier navegador y os saldrá la opción de sus vídeos en Dailymotion. Bien, ¿qué libros os recomendaría si me preguntarais por este tema, del cual hablaré, repito, en profundidad durante estos aproximadamente, bueno, hasta que me corte mi compañero José Longas, yo había pensado en torno a 70, 75 minutos. Bien, pues aquí tenéis varios de los libros recomendados: Guía completa de prebióticos y probióticos para la salud, la microbiota, en este caso intestinal, los microbios de tu organismo, porque hay otras microbiotas, obviamente, como luego veremos, ¿no? Otro sobre microbiótica, todos estos en castellano. Aprovecho para saludar, que no lo he hecho antes, a todos los compañeros latinoamericanos o sudamericanos, y obviamente a los nacionales. Buenas tardes a todos. Y aquí tenéis pues otros libros de probióticos, prebióticos, simbióticos, evidencia científica de prebióticos y salud. He de deciros que esta es un área que todavía está, pues eso, en pañales, está todavía en mantillas, pero empieza a haber ya ensayos clínicos en humanos que son muy prometedores, ¿no? Y entonces me haré varias preguntas, revisaré toda la ciencia. Todo está basado en artículos del Journal of Citation Reports, clasificación Q1, Q2, por tanto, evidencia científica, repito, ¿no? Pues, por ejemplo, yo os recomendaría este libro, Alimentos Funcionales Probióticos, El Milagro Probiótico. Como veis, todos tienen en común determinados alimentos funcionales que no, a ver, sin ser maravillosos, ni no son el cúralo todo, ni mucho menos, sí que en el marco de una dieta adecuada y en un estilo de vida, digamos, saludable, pueden obrar verdaderos, casi diría yo que milagros, ¿no? Y os hablaré también por experiencia propia. Bien, aquí tenéis la gran guía de los probióticos, todo sobre las bacterias beneficiosas. Como esto ha dicho antes Mariví, que va a ser, o Ginette, que va a ser colgado, pues ningún problema, porque lo podréis ver tantas veces como queráis en el campus el aula virtual de ISEP. Y para aquellos que manejéis el inglés, os recomendaría encarecidamente este libro de 2018, La Revolución Psicobiótica. Fijaos la implicación del estado de humor, de la comida, y es una nueva ciencia que habla acerca de la conexión entre cerebro e intestino. Es un libro de Scott Anderson y otros dos autores. Ahora, con el COVID-19, en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia, como comentaban mis compañeras antes, sobre todo Ginette,
tenemos este síndrome de la tormenta de las citoquinas que se está produciendo en la alta morbilidad y mortalidad. Es decir, que aquellas personas que finalmente fallecen por COVID es porque o lo pasan muy mal y se tiran 20, 30 días en la UCI, es porque tienen un síndrome de tormenta de citoquinas, unas moléculas proinflamatorias que con la intención de intentar matar al virus acaban haciendo todo lo contrario, matan realmente al huésped, te matan a ti, ¿no? Y entonces, bueno, hablaremos de esto y del papel que tiene la alimentación para prevenir este síndrome de tormenta de las citoquinas, ¿no? Este otro de Raphael Kelman, algo así como la ruptura del microbioma, todo lo que aporta, la mente inflamada, de cómo es como veis, es un acercamiento completamente radical a la depresión, la ansiedad y el estrés de Edward Bulmer, y todos ellos hablan pues, de lo mismo que yo, y de hecho van a citar las mismas referencias bibliográficas basadas en la evidencia, y por tanto aquí de palabrería lo justo. Está todo basado en hechos neurobioquímicos. Aquí tenéis otro de Meran Meyer, de la conexión mente-intestino, gut es intestino, que es como se pronuncia, y aquí veis otro de Good Gut, hace un juego de palabras, algo así como el buen intestino, ¿no? Tomando el control de tu peso, de tu estado de humor y de tu salud a largo plazo, de Justin Sonnenberg. Bien, voy a tratar de contestar a todas estas preguntas. ¿Qué es el segundo cerebro? ¿Qué es la microbiota intestinal? ¿Está relacionada esta microbiota con el estado de ánimo y el estrés? ¿Podemos regular el estrés y la ansiedad a través de la dieta? ¿Qué evidencias hay? Todo, repito, en evidence-based science. ¿Podemos regular el estrés y ansiedad a través de la dieta? ¿Podemos conseguir una dieta con efectos antiinflamatorios? ¿Podemos hacer que esa dieta, aunque no esté aquí la pregunta, aumente nuestro recuento de leucocitos, de glóbulos blancos? Mirad, uno de los factores de riesgo de los pacientes que finalmente acaban, digamos, con gran morbilidad o mortalidad en el COVID-19 es la leucopenia. ¿Y la leucopenia qué significa? Un recuento muy bajo de glóbulos blancos, especialmente linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, toda la serie blanca, repito, eso se llama leucopenia. Por tanto, la pregunta sería, aunque no esté ahí, ¿puede esta dieta que os voy a proponer aumentar los niveles de glóbulos blancos y, por tanto, una mejoría significativa de tu sistema inmunitario para luchar contra este virus que nadie esperaba y que nos ha sorprendido a todos? Pues, bueno, os contaré mucho acerca de esta evidencia, ¿no? ¿Podrían haber sobrevivido más ancianos en todos los países, pero especialmente en España, donde las cifras son sangrantes, con una dieta pre y probiótica ante la amenaza de un virus como este, como el COVID-19? ¿Puede una dieta pre y probiótica protegernos en tiempos de crisis? Bueno, estas y otras preguntas trataré de responderlas a través de la evidencia. Por tanto, en el índice voy a hablaros del punto 1 del sistema nervioso entérico, el segundo cerebro, second brain en inglés, de la fisiología del estrés y la ansiedad, un pequeño recordatorio, de la microbiota intestinal, hablando del vínculo que hay entre las bacterias y su correcto, digamos, equilibrio entre las distintas familias a las emociones. El punto 4, estrés ansiedad y microbiota intestinal. El punto 5 es un punto importante porque hablo del envejecimiento, la alimentación y la microbiota intestinal. Y por último, la estrella de este punto y, digamos, la estrella de esta presentación, y para mí es una gran responsabilidad ser digamos, la conferencia de apertura de este magnífico congreso montado por ISEP para España y para Sudamérica, es la revolución de los psicobióticos. Pues bien, voy a hablaros de este sistema nervioso entérico, este eje microbiota, intestino, corazón, cerebro. Aunque de la parte de corazón no voy a hablar por razones de tiempo, pero está vinculada. Muchas patologías cardiovasculares y cerebrovasculares están vinculadas aquí al contenido que hay justo en el colon. Esta parte de aquí, cuando tú la estiras, entre comillas, y haces una autopsia, llega a medir entre 7 y 8 metros. Y por tanto, la cantidad de intestinos que tenemos, incluyendo intestino delgado y colon, se acerca, repito, a los 8 metros en un adulto. Vamos a ver este eje, microbiota, intestino, corazón, cerebro. Bien, en primer lugar tendríamos un primer cerebro que vive, le encanta el oxígeno, sin oxígeno se muere, le encanta la glucosa, es muy goloso,
De hecho, una hipoglucemia nos puede llevar a una pérdida de conciencia. Le encantan las vitaminas todas, sobre todo el grupo B, B1, B6, B9, B12, ácido fólico, vitamina C, todo. Y esto hace que funcione bien y funcione, digamos, en un rango de normalidad. Y le encantan, obviamente, para funcionar bien los sentidos. Sin los sentidos que entran a través de los estímulos, perdón, que entran a través del tronco del encéfalo, excepto el bulbo olfatorio, excepto el olfato, que tiene una vía directa, todos los demás pasan por el tronco, incluyendo también el sentido visual, hace que funcione bien el cerebro. Pero bien, luego tenemos un segundo cerebro que es este. ¿Por qué se llama segundo cerebro? Pues porque tiene neuronas que son independientes del primero, que están vinculadas a través de un gran nervio, que es el nervio vago, del que luego veremos, y este segundo cerebro está condicionado por la dieta. Si la dieta es pre y probiótica, es otro cantar, funcionará de otra manera. Si la dieta es una dieta basura, que llamamos en España, chatarra, que les llamáis nuestros hermanos sudamericanos, que soléis llamar así dieta chatarra, pues entonces otro gallo va a cantar completamente distinto, ¿no? Va a depender del tipo de parto, cada uno que piense cómo ha nacido, si el parto de vuestra mamá fue vaginal o fue por cesárea, cuántas veces habéis abusado de antibióticos, esto es importante también, y por tanto hay mucho estudio, sobre todo con animales, con modelos murinos, con ratas. Y la higiene, que ya vengo a deciros que ni demasiado guarros, ni demasiado, digamos, limpios, ¿no? En el término medio, decía mi abuelo, y vivió 98 años, está la virtud, y por tanto no es que vayamos ahora a vivir una pocilga, ni mucho menos por la famosa hipótesis de la higiene, pero ya os digo que está ahí a medias, ¿no? Bien, ¿veis cómo el primer cerebro se comunica con el segundo cerebro? De manera que la percepción del estrés, la ansiedad, la depresión, no sé, las expectativas, todo esto hay una comunicación a través de un eje, que es el eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal, que regula la hormona adrenocorticotropa en adenohipófisis y que cuando se libera córtico, en este caso glucocorticoides como el cortisol, y que puede hacer daño a esta barrera de la cual ahora hablaré. Esto está unido a través del sistema nervioso simpático, está unido a través del nervio vago, pero ojo, es decir, ¿el estrés puede afectar al segundo cerebro? La respuesta es sí. Y ahora ¿la comida que tú ingieres puede afectar al primer cerebro, haciendo que sufras más estrés, tengas más ansiedad y te sientas triste? La respuesta es sí, y es muy evidente. Bien, pues vamos a ver todos estos vínculos. Mirad, aquí tenéis un artículo de Flavia Indrio que habla de esta relación entre la microbiota intestinal y el eje intestino-cerebro. Y aquí veis cómo el primer cerebro se comunica con este segundo cerebro a través de mensajes neuronales, a través del gran nervio vago que ahora veremos, a través de mensajes hormonales y a través de mensajes inmunológicos con varios inmunoferones, interferones, citoquinas, quimioquinas, células T, células B, en fin, se comunica a través de un lenguaje inmunológico. Por tanto, aquí tenemos tres vías de comunicación entre ambos, entre ambos cerebros, primer y segundo cerebro, de los cuales hablaré. Pero vamos a empezar por una definición muy clara, y aquí tenéis ejemplos a la derecha, ¿no? ¿Qué son probióticos? Los probióticos se les define como los alimentos que contienen microorganismos vivos añadidos, que permanecen en cantidad y calidad el tiempo suficiente, a pesar del pH ácido del estómago, como para traspasar el estómago, llegar y colonizar, nunca mejor dicho, llegar al colon y al intestino delgado y obviamente el resto de intestino, digamos, la parte media de los intestinos, y que, en dosis adecuadas pueden tener efectos beneficiosos cuando son ingeridos de manera muy pautada, sobre todo muy constante. No lo veréis muchos ejemplos. Fijaos que pueden atravesar el aparato digestivo y recuperarse vivos en los excrementos, pero también se adhieren a la mucosa intestinal. De hecho, simplemente como ejemplo, deciros que antes del confinamiento recibí la visita de un grupo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la unidad de neuropsicología del hospital del hospital clínico que dirijo y la que estoy como neuropsicólogo. ¿Y qué querían? Pues muy simple, nos pidieron que por favor nos dieron botecitos, unos 30 botecitos, y nos pidieron muestras fecales de nuestros enfermos de Alzheimer.
¿Por qué? Porque ellos iban a analizar la microbiota intestinal, estos microbios contenidos en nuestras muestras fecales, para compararlos con otros pacientes no Alzheimer y llegar a conclusiones. Y empieza a haber muchas evidencias que, si acaso, luego comentaré. Pero está bien meter en la dieta cosas como estáis viendo aquí, pues bueno, el tofu, estamos hablando del tempeh, estamos hablando de quesos curados, estamos hablando de chucrut, estamos hablando de pickles, estamos hablando de un montón de cosas que luego os comentaré una por una. Pero ojo, tan importante es tomar una dieta muy rica en probióticos, que es todo lo contrario de la dieta chatarra, de la dieta basura, cuyo exponente lo tenemos sobre todo en Estados Unidos y que copiamos lo malo, no sé por qué, pero nos da por copiar lo malo en vez de copiar lo bueno de países como Japón, Tailandia, etcétera, con sus maravillosos probióticos. Además de esto tenemos los prebióticos, que son una clase de elementos funcionales que son pues bueno, ingredientes de comida no digeribles, lo que se llama almidón resistente y fibra. Y por tanto, los utiliza la microbiota intestinal para estimular, es decir, las bacterias van a crecer felices y si van a proliferar si hay mucha fibra en tu depósito intestinal, en este caso en tu deposición fecal del día siguiente. Por tanto, es muy importante que haya mucha fibra no soluble o insoluble, porque es la que van a utilizar estos probióticos que tú has ingerido previamente con tu yogur, con tu kéfir, con tu té kombucha, con lo que sea, para poder crecer y reproducirse de una manera adecuada. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues mirad, todos estos alimentos, empezando por garbanzos, manzanas, ajo, puerros, plátanos, col, hay montones. Estoy pensando, por ejemplo, en el mango, estoy pensando en la piña, estoy pensando en los espárragos, que tienen muchos hilos. Estos alimentos que tienen mucha fibra, repito, es lo que hace que estas bacterias sobrevivan y estén felices, ¿no? Y por tanto nos van a hacer un gran favor sintetizándonos proteínas como la K2, que es una proteína antihemorrágica, sintetizando cantidades ingentes de serotonina, dopamina. Bueno, no me adelanto porque ahora os lo voy a contar, ¿no? Bien, mirad, si esto es el colon y hacemos un corte transversal del colon, nos encontramos en rojo el lumen intestinal, por el cual transitan obviamente pues bueno, el bolo fecal. Pero como veis, aquí hay un recubrimiento. Y aquí tenéis el nervio vago, ¿veis? El nervio vago que va a controlar sus raíces sensoriales, todo este proceso. Tenemos el nervio parasimpático también, tenemos otro que es el simpático y tenemos un plexo que es el mientérico, un plexo más externo y otro plexo más interno que es el plexo submucoso. ¿Estos qué son? ¿Estos plexos qué hacen? Pues mirad, son nada más y nada menos que 200 millones de neuronas de 20 tipos diferentes que abrazan esos 8 metros, el equivalente a 400 metros cuadrados, es decir, 2 canchas de tenis reglamentarias, y se le llama segundo cerebro por su tamaño, por su complejidad, porque tiene muchísimas células gliales y porque está implicado en múltiples trastornos congénitos y adquiridos. Y por tanto, ahora veréis que es el responsable de muchas conductas. Por ejemplo, una de las funciones de este tubo, que como veis está inervado no solo por arterias y venas, sino por un montón de neuronas, repito, que están monitorizadas por el nervio vago y controladas por el sistema nervioso simpático y parasimpático, por tanto, sistema nervioso autónomo, pero que tiene una relativa autonomía y está vinculada con las emociones, ¿no? Por ejemplo, pensad qué pasa cuando nos dan una mala noticia. Mucha gente cuando le dan una mala noticia, imaginaos, esperemos y deseemos que no, yo que sé, el fallecimiento de un familiar, pues mucha gente lo que tiene, o por ejemplo, imaginaos la mala noticia de que tu novio o tu novia te deja y te dice, oye, mira, lo nuestro se ha acabado, ¿no? Mucha gente va a tener sintomatología gastrointestinal, de forma que la digestión se le para u otros directamente tienen diarreas fulminantes con unas sensaciones terribles, como si tuvieran una enterocolitis, de ir corriendo al cuarto de baño porque esa mala noticia les ha producido pues eso, una especie de terremoto gastrointestinal, porque se han activado estos plexos mientéricos y submucosos cuya función principal es controlar los movimientos y secreciones
gastrointestinales. Por tanto, aquí tenemos este plexo de Auerbach o mientérico que regula los movimientos gastrointestinales. Por tanto, el peristaltismo, estos movimientos peristálticos que se producen, y mirad, simplemente la próxima vez que estéis con vuestra pareja o si estáis con ella, por favor, cuando coma vuestra pareja y vosotros también, le ponéis la oreja encima de la zona abdominal y veréis la cantidad de ruiditos maravillosos que produce. Estos ruiditos no son más que los movimientos peristálticos gastrointestinales que produce este plexo mientérico o de Auerbach. Luego tenemos el plexo submucoso de Meissner, que ya lo he dicho, que se encarga de segregar determinadas hormonas y del flujo sanguíneo cerebral, perdón, el flujo sanguíneo local de este segundo cerebro, y bueno, tiene unas funciones, digamos, secundarias. Aquí tenéis estos dos plexos, pero ¿qué hacen? ¿Qué hace este segundo cerebro? Pues mirad, se comunica a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, a través de ganglios pre- y paravertebrales, a través de la médula espinal y a través del nervio vago, pero además de comunicarse con el primer cerebro, como hemos visto antes, esta parte, que es el segundo cerebro, esta parte abdominal, libera más de 12 neurotransmisores, péptidos y hormonas, como por ejemplo la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, el TPA o, por ejemplo, la serotonina. Deciros que el 90% de la serotonina en el cuerpo no está en el cerebro. Solo el 10% lo producen los núcleos del RAFE dorsal y ventral, que están aquí, el núcleo dorsal y ventral del RAFE, que son los que producen serotonina a nivel cerebral. El resto de la serotonina es esta, el 90%, se libera, repito, por parte de estas bacterias que producen esta gran cantidad de serotonina, que por cierto no cruza la barrera hematoencefálica, pero sí que tiene una función reguladora de la serotonina de ese 10%, como lo veremos. También produce grandes cantidades de dopamina, colecistoquinina, sustancia P, etcétera, etcétera. Por tanto, yo he señalado aquí las más importantes y que todos conoceréis como la serotonina y la dopamina. Mirad, esto que hemos visto antes va a resultar que tiene un paralelismo muy claro con el cerebro, porque por un lado tenemos que en el cerebro tenemos una barrera hematoencefálica, que no es más que la barrera que producen las arterias. Imaginaos una arteria. Esta arteria está formada como por teselas de un mosaico romano que se llaman células endoteliales, que la tapizan por dentro, y esta a su vez está modulada por los astrocitos, que los tenéis aquí en verde, que lo que hacen es apretar lo que se llama las uniones en hendidura, las tight junctions en biología, y lo que provoca es que estén tan apretadas las células entre sí, que solo entra en el cerebro lo que realmente el cerebro quiere que entre. Por ejemplo, si tú le das a una persona antibióticos, estos antibióticos no van a cruzar la barrera hematoencefálica. Si le das cualquier otra sustancia, muchas sustancias no cruzan la barrera hematoencefálica. Y ahora la pregunta es, esta otra barrera llamada sistema inmune intestino, ¿por qué está formada? Mirad el paralelismo. Hay una capa mucosa, un mucus, por aquí dentro estarían las bacterias de esta zona roja que hemos visto antes, que es por donde va el tránsito intestinal, pero que veis que aquí hay un montón de células que serían equivalentes a las células endoteliales, solo que son unas células mioepiteliales que están unidas por uniones en hendidura. Y además tienen una doble capa de seguridad por una capa llamada mucina, es decir, un moco muy espeso que evita que las bacterias se mezclen con la sangre. Si las bacterias atravesaran esta barrera, Houston, tendríamos problemas. Y de hecho mucha gente los tiene y eso provoca fenómenos neuroinflamatorios de bajo nivel, como luego veremos, ¿no? Bien, el estrés todo el mundo sabemos lo que es. Todo el mundo habla, estoy estresado, qué estrés de confinamiento, por fin nos han soltado en la fase 0 para poder hacer ejercicio físico, qué haré yo cuando esté desconfinado. Todos anhelamos la libertad que perdimos en su momento, ¿de acuerdo? Bien, pero digamos que el estrés va más allá, ¿no? Porque es mucho más complejo. Hablamos de eustrés, que sería el estrés, digamos, verdadero, el estrés bueno. Hablamos de un estrés óptimo. Mirad, si ahora monitorizara mi ritmo cardíaco, probablemente mi corazón está latiendo entre 90 y 100, igual con picos de 110, ante la responsabilidad de las 400, 500 personas y las ganas de hacerlo bien, ¿de acuerdo? Si yo me pasara
de raya aquí, estaría en una situación extrema, llegaría a un ataque de pánico y entonces mi rendimiento sería horrible y me tendría que desconectar, ¿no? Bien, si yo estuviera demasiado relajado y mi corazón latiera a 60 o a 50 en línea base, probablemente haría una ponencia horrible porque no alcanzaría este nivel óptimo de estrés. Por tanto, el estrés es bueno en dosis adecuadas por la liberación de catecolaminas que está liberando mi cuerpo en este momento, repito, ante esta responsabilidad. Pero mirad, ya empezamos con artículos, nada menos que la revista Nature, Nature Reviews Neuroscience, ¿no? Fijaos que habla de microorganismos que alteran la mente y cómo impacta la microbiota sobre el cerebro y el comportamiento, regulando la ansiedad, el estado de ánimo, la cognición, incluso el dolor. Bien, esto llamó mucho la atención en 2012 de esta nueva ciencia de la microbiota intestinal. Perdón, y aquí, bueno, ¿qué pasa cuando alguien se siente estresado, ¿no? La pupila se dilata, se seca la boca, se ponen en tensión los músculos, se libera este eje, hay un eje hipotálamo, hipófiso, córtico suprarrenal que pone en marcha, digamos, esta liberación de hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticotropa llega aquí, su tropismo es las suprarrenales, y cuando llega ahí se libera adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides, y entre ellos cortisol. Repito, en dosis bajas, perfecto. El problema es el estrés acumulado, el estrés percibido de que no puedo con esto, de que me sobrepasa, y el no tener estrategias de afrontamiento y estrategias de resiliencia, ¿no? Bien, con lo cual esto está gobernado todo por dos sistemas, el sistema parasimpático, que es el cráneo sacro, y el simpático, que es el tórax columbar, a través de los ganglios paravertebrales de esta zona digamos, paralela a la médula espinal. Y como veis, los dos regulan los mismos sitios. ¿Veis? El ojo, por ejemplo, cuando tienes un estrés agudo, se te produce una dilatación de la pupila. Cuando tienes un estrés agudo, además, se te seca la parótida y tienes la boca seca. Lo contrario, en azul, lo hace el sistema nervioso parasimpático, ¿no? La respuesta sería, en vez de midriasis, miosis, en vez de sequedad de boca, todo lo contrario, una boca húmeda. Pensad cómo está vuestra boca cuando estáis tomando el sol en la playa o simplemente después de hacer el amor con vuestra pareja. Tenéis una boca acuosa, completamente es agua líquida, ¿no? Y está vinculada con el bienestar. Y cuanto mejor estéis, más, digamos, menos seca estará vuestra boca, ¿no? Pero como veis, regula todo, regula todas las vísceras, regula corazón, regula cuerdas vocales, regula tráquea, regula hígado, bazo, colon, intestino delgado, regula genitales, regula todo lo que hay encerrado, digamos, en esta cavidad tóraco-abdominal. Bien, pero la microbiota intestinal habla de que hay una microbiota oral, es decir, el grupo de arqueas que están en la boca, y cuando nos toman una muestra de saliva, simplemente cuando damos un beso a nuestra pareja, uno de estos besos profundos, franceses y maravillosos, pues intercambiamos miles de millones de bacterias del género arqueas, ¿no? Supongo que estaréis sonriendo muchos de vosotros ahora, ¿no? Bien, lo mismo en este caso con cuando besas la piel de tu pareja, ¿no? Y entonces, bueno, compartes con ella un montón de bacterias. Bien, lo mismo con la zona urogenital. Lo mismo, viven con nosotros miles de millones de virus, bacterias, arqueas, hongos, parásitos, y a pesar de todo esto, lo increíble es que sobrevivamos y estamos vivos y podemos vivir con ellos. Y no solo podemos vivir con ellos, sino que son nuestros amigos, ¿no? Amigos que, bueno, a veces nos dan problemitas, ¿no? Como el meteorismo. Todos tenemos alrededor de entre 1 litro y 1,5 litros de meteorismo, los llamados pedos. En castellano el verbo es pearse, y bueno, pues obviamente esto tiene que salir. Y entonces, bueno, yo he hablado muchas veces con gente, y bueno, ¿tú tienes meteorismo? Y dice, no, otra cosa es cuando como fabada. No hablo de la fabada. Hablo del litro que todos los días tenemos y que produce metano, O2, en este caso oxígeno, y dióxido monóxido de nitrógeno y carbono. Bien, pues todo esto, repito, esta microbiota que vive aquí pesa entre 1 y 2 kilos. El 95% de estas bacterias están localizadas en el tracto gastrointestinal.
Estamos hablando de que todo esto de aquí ocupa 2 canchas de tenis, como os he dicho antes, esos 8 metros, 1,5 metros en el colon, pero si vamos a la, digamos, a la parte más íntima de estas bacterias, pues ¿quién dijo que estamos solos? Igual alguno de vosotros está confinado solo, como es mi caso, ¿no? Bien, pues yo no vivo solo, vivo con algo así como entre 10 y 100 trillones de bacterias. Mirad, por cada célula que hay en mi cuerpo, que hay billones de ellas, hay 10 bacterias. Por tanto, ¿quién dijo que estamos solos? Tampoco os sonríais mucho porque, repito, esto puede parecer una burrada, ¿no? El 90% de estas bacterias que viven aquí, justo, pues son las responsables, se cree, del 90% de enfermedades descritas en el mundo. Hay más de 10.000 bacterias, organizadas en varias especies. Más de 10.000 familias o especies de bacterias. Estamos hablando de que si nuestro genoma que regula proteínas es de 22.000 genes, el genoma de lo que hay aquí dentro es de 3,3 millones. Estamos hablando que si la diferencia entre José Longas y yo es de solo un 0,1% en estos genomas, la diferencia entre él y yo es de el 90% respecto al genoma de estas bacterias de aquí. Por tanto, lo que comemos nos hace únicos a cada uno de nosotros. Bien, por tanto, estamos hablando del microbioma. ¿Qué es el microbioma? Que hay que diferenciar de la microbiota. El microbioma es el genoma de la microbiota intestinal, es decir, el genoma de los 100 trillones de bacterias que viven con nosotros. Con ese ratio, repito, 1,10 por cada célula, 10 microorganismos, 100 trillones de microbios de 10.000 especies que pesan entre 2 y 3 kilos de tu cuerpo. Esto se publicó en 2015, para que os hagáis una idea de este proyecto microbioma humano, lo reciente que es, ¿no? Bien, por tanto, se le considera como un órgano separado, con actividad metabólica propia, y la investigación ha dado una taxonomía, una clasificación, que viene a decir que hay 4 tipos de familias de bacterias principales, aunque hay muchas más, como veréis, que son las firmicutes, las actinobacterias, las proteobacterias y las bacteroidetes. Aquí tenéis una tabla donde se habla de 4 grandes filo, o fila, en este caso a nivel biológico, y que, bueno, de las cuales hablaré. Mirad, aquí tenéis el filo de los firmicutes. El filo de la familia de los firmicutes está básicamente protagonizada por los famosos lactobacillus, que os sonará por los yogures que tomáis, ¿no? Los streptococos, en este caso la familia de los bacteroidetes por las bacterias del género Bacteroides, y así, pues un montón de, repito, de familias, ¿no? Pero si miramos lo que tenemos en la cavidad oral, y aquí tenéis en 6 grandes familias, no 4, sino 6 grandes familias, veréis que la distribución, y sin querer entrar en detalle, la distribución es muy diferente en la cavidad oral respecto a esófago, donde predominan más los firmicutes, en estómago. Estamos hablando del colon, donde predominan más los firmicutes, que son los que deben predominar. En vagina, que como veis predominan mucho los firmicutes, especialmente los lactobacillus, y por eso la vagina humana es muy ácida y tiene ese pH tan ácido, debido a que está sana. En la piel, como veis, tenemos más actinobacterias, especialmente streptococos. En la nariz, en el pelo, estamos llenos de bacterias por todas partes, según esta publicación de Nature Reviews, ¿no? Y algunas de ellas son buenas, como las bifidobacterias, la Escherichia coli. Sí, me habéis oído bien, la Escherichia coli. Y me diréis, no, pero si la Escherichia coli provoca incluso la muerte, ¿no? Hay un subtipo de Escherichia coli que es patológica, pero hay Escherichia coli que viven con nosotros y que nos producen vitamina K2, que es una vitamina antihemorrágica que producen neurotransmisores. Los lactobacilos, hay muchas variedades de ellos que son tremendamente beneficiosos. Las bifidobacterias, que sonarán y de las cuales hablaré luego. Y como soy valenciano, haré una traca final al final de todo, ¿no? De una mascleta. Bien, en cambio, estos son los Campylobacter, los Enterococcus fecalis y mirad el nombre, Clostridium difficile, ¿no? Y enfatizo lo de difficile. Estos de aquí matan a muchísimas personas mayores que mueren con una diarrea fulminante, matan a muchísimas personas del tercer mundo, especialmente en África y en zonas pobres de la India.
y es la responsable de miles de muertes y que se podría perfectamente, digamos, corregir con determinadas bacterias buenas, que no es tan caro todo esto, ni mucho menos, ¿no? Por tanto, hay bacterias amigables nuestras, amigas, como las bifidobacterias, los lactobacillus, que están aquí en comida fermentada, en fruta, siempre se incide 3, 4, entre 3 y 5 piezas de fruta y verdura diarias. Luego hablaré de la pirámide mediterránea y veréis, ¿no? Suplementos probióticos si es necesario, si no, no, frutas y verduras. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes una dieta muy rica en comida chatarra o basura, que además tomas antibióticos, me duele la cabeza, me duele, creo que tengo gripe, antibióticos, no, pero por Dios, si es gripe, si los antibióticos no hacen ahí nada, ¿no? Además, cuando estás muy estresado y duermes poco, entonces predominan las bacterias patogénicas como el Enterococcus fecalis y el Clostridium difficile, que altera este delicado equilibrio entre las 4 grandes familias, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que el microbioma se desarrolla durante la etapa fetal. El meconio, que es la primera caca de los recién nacidos, es una cosa negra como el chapapote, parece como el petróleo que se recoge cuando un petrolero ha perdido el crudo cerca de una playa, pues no es estéril, ¿no? Sí que tiene algunas bacterias. Y está influido por el tipo de parto. No es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea, está influido por la alimentación infantil. No es lo mismo que un bebé haya estado durante meses con lactancia materna únicamente o con versus leche de fórmula. Hacia los 2-3 años la microbiota del niño ya es muy similar a la adulta, pero estos 2-3 años es crucial cuidar todo esto para digamos, el buen neurodesarrollo de este niño pequeño. Mucho cuidado con los antibióticos durante la infancia temprana, porque alteran los patrones y el equilibrio de estas 4 grandes familias y además genera más probabilidad de obesidad, anormalidades metabólicas, enfermedades autoinmunes, alergias. Los antibióticos están muy bien, salvan vidas, pero en general en el primer mundo se abusa mucho de ellos. España es un país que utiliza muy mal los antibióticos y su población, a la mínima que tenga un catarro, algo vírico, pues un rinovirus, inmediatamente toma antibióticos y eso es una grave irresponsabilidad. Y ocurre en Italia, en Francia, en muchos países del llamado primer mundo, ¿no? Bien, vamos a ver, ojo, la Escherichia coli y los enterococos están presentes entre esta microbiota intestinal normal. ¿Qué pasa cuando tomamos antibióticos? Mirad, si comparamos a alguien que le damos un suero fisiológico haciéndole creer que son antibióticos o dándole una pastilla, digamos, placebo, haciéndole creer que son antibióticos, mirad la abundancia relativa del filo de la familia de los bacteroidetes, de los bacteroides, mirad la proporción, y ahora comparamos a otro n igual a 7, ¿sí?, que en este caso sí que han tomado antibióticos, y fijaos la proporción como baja de una manera estadísticamente muy significativa. ¿Qué ocurre con el filo Firmicutes? Lo mismo. Este le han dado placebo creyendo que son antibióticos y a este le han dado antibióticos y mirad cómo cae muchísimo, cae más de un 50, un 60% la cantidad del filo de la familia de los Firmicutes en esta, digamos, en esta proporción, ¿no? Bien, hay artículos como este de Nutrition Reviews de Ángela Moya Pérez que habla de estrategias de intervención para los niños que hayan nacido así, por cesárea, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poquito en esto. Es cierto que los fetos pueden nacer casi desprovistos de bacterias en el útero. Durante el parto natural se asegura que el bebé se expone a la inoculación de un gran complejo de microorganismos y esta parte, digamos, es importante. Mirad, ¿qué pasa con un parto? Un parto, generalmente un primer parto suele ser largo, mínimo entre 12, 24, a veces más horas, y hay un momento en donde el bebé ya ha encajado la cabeza y el bebé ya mete la cabeza por vagina, la vagina se dilata, obviamente, se dilata cuello de útero hasta 10 centímetros, ya mete la cabeza al bebé, pero luego tiene que meter el hombro, con lo cual puede estar muchos minutos o a veces horas con la cabeza encajada en la vagina. A alguien se le ocurrió la brillante idea de, mientras un bebé está a punto de nacer, meter un cable de fibra óptica vía vaginal a ver qué hacía el bebé mientras estaba allí esperando a nacer, ¿no? ¿Y sabéis lo que hacen los bebés? Mira, pues lo que voy a hacer yo ahora. Sacan la lengua
y, bueno, pues hacer lo que tienen que hacer. En este caso, lamer el interior de la vagina de la madre para colonizar su colon. Nunca mejor dicho la palabra colonizar, porque lo que está buscando ese bebé es que su sistema inmunológico, que todavía está inmaduro, madure de una manera rapidísima, colonizándolo con los lactobacilos con un pH ácido de la vagina de su madre, ¿no? Bien, por tanto, esto ocurre, repito, con los lactobacilos. Pero ¿qué pasa si naces por cesárea? Pues que en este caso no pasas por vía vaginal, sino que te sacan a través de la piel y entonces te coloniza con Staphylococcus. Por tanto, los bebés nacidos por vía vaginal tienen una mayor abundancia de bacteroides, sobre todo, repito, lactobacillus, y menor abundancia de firmicutes que los niños nacidos por cesárea, donde esta proporción está alterada, ¿no? En los primeros 2-3 años de vida se da una progresión ya hacia de la microbiota y que se parece mucho a la del tipo adulto, pero en este caso muy importante porque se puede compensar este nacimiento por cesárea con la lactancia materna. La leche materna es muy, muy rica en ácidos grasos tipo omega 3, omega 6 y otros compuestos inmunológicos espectacularmente interesantes, pero, repito, es muy rica sobre todo en bifidobacterias. Por tanto, es una garantía para la salud futura del bebé. Mirad, cuando alguien nace por canal vaginal, pues simplemente la boca está en contacto con la vagina, entran lactobacilos, sobreviven al estómago, entran y colonizan sistema, en este caso el sistema gastrointestinal, y esta es la introducción normal de microbios buenos, entre comillas, ¿no? Y esto produce un desarrollo normal del sistema inmune y una producción de citoquinas específicas para este sistema inmune. ¿Qué pasa cuando naces por cesárea? Pues que mirad, esto ya no son lactobacilos, son estafilococos y por tanto el género ya no son bacteroides, son firmicutes. Y eso te lleva a que hayas introducido unos microbios anormales que si no es corregido por la lactancia materna, incrementa el riesgo de dermatitis atópicas, asma, rinitis alérgicas, enfermedades celíacas. Bueno, realmente es increíble, ¿no? Por eso la lactancia materna puede suplir esta falta de, digamos, bacteroides, ¿no? Con lo cual tenemos que este proceso de colonización, repito, puede ser suplido por la leche materna, pero esta misma publicación habla incluso del vaginal contents como estrategia, es decir, bueno, ¿por qué no? Dado que el bebé no ha nacido por cesárea, ha nacido por cesárea, ¿por qué no meter la mano en la vagina, el dedo en la vagina de la madre y metérselo en la boca al niño para que colonice las bacterias adecuadas? Ojo, esto no lo digo yo, ni es ninguna broma la que estoy gastando, ¿eh? Esto es una propuesta del Journal of Nutrition Reviews en una revisión espectacular de 2017. Bien, pues aquí tenéis otro artículo de Meran Meyer que habla de la microbiota del eje intestino-cerebro y que habla de factores en útero que son importantes como, digamos, el estrés materno, la nutrición de la madre, si ha tenido infecciones, la medicación que ha tomado la madre, o bien factores externos, ¿no? Como la forma de nacer, si has tomado leche de pecho, de teta o leche de fórmula, el uso o no de pre y probióticos o si has abusado mucho de antibióticos. Hay bebés que tienen muchas otitis y entonces tienen que ser tratadas con antibióticos. Estoy de acuerdo, ningún problema. Lo que pasa es que hay antibióticos de amplio espectro y otros que son más locales y a veces pues tendría que ser uno más conservador, sobre todo hablando de los pediatras, para tratar este tipo de patologías que dan mucho dolor, obviamente, ¿no? ¿Qué hacen estas bacterias intestinales? Pues obtienen energía de los alimentos, hacen funciones metabólicas, inmunológicas, fabrican neurotransmisores, como he dicho antes, y vitaminas, como la antihemorrágica. Mirad, las personas de zonas occidentales, los estudios indican que las que viven en ciudades tienen una microbiota intestinal menos diversa que los que viven en zonas rurales. Todo esto se ha hecho en base a estudios de muestras fecales, al igual que los niños criados con mascotas, perros, gatos, cualquier otra, o imaginaos niños que viven en el campo en contacto con caballos, ovejas, cerdos, etcétera, tienen menos probabilidad de alergias e infecciones de las vías respiratorias, tienen menos neumonías. Mucho cuidado con los lametones de perros, no llevéis esto al extremo, por favor, porque en ocasiones han muerto niños y adultos por las bacterias que transmiten
los perros a través de sus lametones, ¿eh? Por tanto, por favor, un poquito de seny, como se dice en catalán, ¿no? Bien, pues esto es lo que se llama la hipótesis de la higiene. La microbiota intestinal difiere claramente entre los obesos y los delgados. No tiene nada que ver, ¿eh? Cuando se hace, digamos, se piden muestras fecales a unos y a otros, las familias son completamente distintas. Pues bien, mirad, esto que vais a ver aquí, diréis, vaya guarrería nos estás contando en esta primera conferencia inaugural, pero es una evidencia. Mirad, ya los chinos hace 1000 años hacían trasplantes fecales. Sí, habéis oído bien, trasplantes fecales, ¿eh? Fue publicado por primera vez como terapia en 1958. Se puede hacer mediante enema, colonoscopia o sonda nasogástrica. Dios mío, lo de sondas nasogástrica no lo quiero ni imaginar, pero salva muchas vidas, aunque no lo creáis. Estos son los trasplantes fecales que se hacen en hospitales. Cada vez más hospitales hacen trasplantes fecales en aquellas personas que tienen una microbiota intestinal alterada o disbiótica. Pensemos en personas mayores que tienen el famoso Clostridium difficile, y este Clostridium difficile puede que le mate. ¿Qué pasa? Que cuando esta persona mayor cursa con diarrea fulminante, se le da más antibióticos y más antibióticos que a su vez producen más diarrea fulminante. ¿Y sabéis cómo se corta todo esto? Muy simple, un donante, como cualquiera de vosotros, jóvenes, con una materia fecal, con una familia de bacteroides y firmicutes adecuada, con unos niveles adecuados, y cuando esto se introduce vía colon, salva la vida de estas personas mayores de una manera espectacular, sin antibióticos y sin nada. Esto existe y podéis leer literatura, como por ejemplo esta, es Just a Fancy Trend, ¿no? Por tanto es mucho más que una moda pasajera, ni mucho menos. Esto de la microbiota fecal, del trasplante, ha venido para quedarse. Bien, por tanto, los probióticos hemos dicho que son bacterias vivas. La controversia es que no se sabe la eficacia de la mayor parte de los probióticos de uso comercial. Es decir, cuántas dosis me tengo que tomar, con qué formulación, qué dosificación. Obviamente tiene que estar en frío, en la cadena de frío. Si se rompe la cadena de frío, adiós, no funciona, ¿no? Bien, por tanto, esto tiene que ir acompañado de prebióticos, como luego veréis, una dieta variada, rica en frutas, etcétera, con mucha fibra insoluble. Pues bien, el envejecimiento se asocia a una disminución de la diversidad de esta microbiota intestinal, que correlaciona con estado nutricional lamentable y enfermedades inflamatorias y con demencias, ¿eh? Y entonces resulta que la aterosclerosis, la formación de esta placa de ateroma, se asocia con la ingesta excesiva de carne roja, que además contiene mucha colina, fosfatidilcolina, L-carnitina. Bueno, aquí hay toda una nueva área de investigación. Pues bien, ¿cómo se relacionan este primer cerebro y este segundo? Aquí tenemos que cuando te estresas, y esto lo veréis en múltiples investigaciones que luego pasaré más rápidamente porque hay muchísimas evidencias y he cargado demasiado el PowerPoint, y aquí ves que cuando te estresas, el hipotálamo, el eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal, en este caso el hipotálamo segrega corticotrophin releasing factor, factor de liberación de corticotropina, que llega a la hipófisis, a la adenopófisis, donde se libera hormona adrenocorticotropa, que llega vía circulación a las cápsulas suprarrenales, que a su vez ellas liberan cortisol, y este cortisol, cuando es un estrés crónico, no agudo, sino crónico, pues ¿qué va a pasar? Que va a debilitar esta barrera que debería ser infranqueable, por la cual las bacterias que hay aquí, fecales, no deberían jamás ponerse en contacto con la sangre. Nunca deberían cruzar esta barrera inmune o sistema inmunológico colon, ¿no? Bien, pues ¿qué pasa? Que el cortisol lo que hace es provoca un debilitamiento de esta barrera, con lo cual muchas de estas bacterias pueden cruzar, y cuando cruzan liberan citoquinas, son unas proteínas proinflamatorias que llegan a través de en este caso de la vía sanguínea, al cerebro, modificando los niveles de serotonina y de triptófano a la baja, y que a su vez cuando baja la serotonina se activa más el eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal, con lo cual tenemos un maravilloso, que de maravilloso no tiene nada, circuito cerrado, por el cual el estrés perpetúa el estrés.
y a su vez te lleva a la ansiedad, te lleva a una calidad de vida lamentable, te lleva a pérdida de peso o bien aumento de peso por comida, en este caso por apetitos específicos. Bueno, realmente tenemos un estado normal o un estado disbiótico. En un estado normal, como veis, aquí tenéis las bacterias, no deberían mezclarse con la sangre y aquí todo funciona bien. Pero cuando hay mucho estrés, cuando hay muchos problemas psicológicos, esto redunda en que esta bacteria, esta barrera se rompe, parte de estas bacterias cruzan, eso genera una respuesta inmunológica, antígeno-anticuerpo, que a su vez provoca liberación de citoquinas proinflamatorias que inflaman tu cerebro y que perpetúan la respuesta a menos que la cortes con la parte psicológica, que es muy importante. Estoy seguro que mis compañeros os alumbrarán con múltiples ponencias acerca de la importancia de la resiliencia, del afrontamiento de estrategias de coping, pero se puede afrontar, y es mi propuesta esta tarde, desde el punto de vista de la alimentación y otras prácticas saludables, ¿no? Aquí tenéis otro estudio, como veis todos son muy recientes, a partir de 2012, 2014, el papel de la microbioma en enfermedades del sistema nervioso central. Bien, habla este otro, por ejemplo, del eje intestino-cerebro y cómo la microbiota intestinal influye sobre la ansiedad y la depresión. Clarísimo el vínculo, ¿no? Y entonces habla de que esta inflamación de bajo grado de la cual os he dicho se comunica a través del sistema inmunológico, sistema del nervio vago, etcétera, afecta al cerebro y en este caso provoca graves consecuencias, ¿no? Este otro, por ejemplo, habla de cómo los microbios de nuestro intestino, digamos, moldean la conducta humana, y aquí de nuevo otra vez tenéis esta microbiota, esta unión a través del nervio vago, esta unión a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, y este hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal que he dicho antes, y cómo cuando alguna de ellas cruza y se pone en contacto con la sangre, las células inmunológicas reaccionan, provocan una tormenta de citoquinas que no es tan amplia como la del COVID-19, porque es inflamación de bajo nivel, pero cuando llega al cerebro y cruza la barrera hematoencefálica, que ojo, la cruzan, las citoquinas sí que la cruzan, provocan una bajada brusca de serotonina con el consiguiente afectación del estado de humor. Obviamente te encuentras triste, deprimido, con un síndrome ansioso depresivo y del cual parece que no tienes fin. Pues hay luz al final del túnel, al igual que la hay con el COVID, pues la hay con este tipo de intervención. Por tanto, está vinculada con la depresión. De hecho, por ejemplo, hay determinados, por ejemplo, el abuso del alcohol, del cual hablaré luego, daña esta barrera de sistema inmunológico y colon. Pero vamos a ir a todo esto. Mirad, publicaciones a partir de 2012 hubo muchas, de la regulación de la respuesta de estrés a través de la microbiota intestinal, implicaciones para la psiconeuroendocrinología. Aquí ya se esbozaba una posible intervención. Imaginaos que en un futuro nosotros como psicólogos clínicos estamos con nuestro paciente y además de practicar, enseñarles mindfulness, relajación, progresiva de Jacobson, terapia cognitivo-conductual, etcétera, etcétera, les proponemos una dieta probiótica. Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos y ahí es donde os quiero introducir, ¿no? Bien, y aquí tenéis otro artículo de cómo influye sobre ansiedad y depresión, ¿no? Esta inflamación intestinal de bajo grado por estas citoquinas, esta pequeña tormenta de citoquinas, afecta a la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que controlan el estado de ánimo con una reacción a la baja muy, muy clara. Y aquí tenemos este torrente sanguíneo que, repito, que recoge esta interleucina 6, la lleva al cerebro y provoca a través del nervio vago todos estos correlatos, ¿no? De nuevo aparece y en todas las láminas va a aparecer, como veis. Mirad, esto es un circuito de doble vía, ¿no? Uno puede estresarse y cuando se estresa, el estrés es percibido por la amígdala comunica con el hipotálamo, que pone en marcha todo este circuito a través de cápsulas suprarrenales, que a su vez libera cortisol, ya que tenéis los mecanismos de feedback directo o indirecto, pero ojo, en este caso las bacterias patógenas pueden afectar al sistema inmunológico cuando cruzan esta barrera inmunológica colon o sistema inmune colon y provocan interleuquinas 1, interleuquinas 6 que afectan al hipotálamo, que a su vez pone en marcha todo el eje de estrés. Y hay una evidencia espectacular de que esto es así. Y hay montones de publicaciones y he leído
decenas y decenas de artículos que vinculan esta respuesta inflamatoria de bajo grado que se puede romper con los probióticos, ¿sí? Por tanto, una estrategia es la terapia conectivo-conductual, maravilloso, ¿vale? Vamos a afrontar esto, saldremos del túnel, resiliencia, todo lo que queráis, pero por otro lado, aquí se abre otra puerta con la llamada psicobiótica o la intervención psicobiótica, ¿no? Bien, pues artículos como este 2017, estrés y eje intestino-cerebro, cómo regula la microbiota intestinal, o este, que es un regulador, cómo las bacterias, en este caso probióticas, pueden regular el eje de la neuroinflamación provocada por estas citoquinas proinflamatorias. Y de nuevo, aquí se ve mucho más claro, ¿veis? Esto de aquí es la microbiota intestinal, el conjunto de esas 10 elevado a las 16 bacterias que tenemos aquí dentro. Pero como veis, si se debilita la barrera, que, ojo, la debilita el tipo de alimentación, una alimentación muy basada en azúcar, en grasas saturadas, etcétera, grasas trans, lo que hace es debilita esta barrera. Cuando la debilita, algunos de estos microbios se meten por aquí, provoca una reacción antígeno-anticuerpo, células T, células B preparatorias, liberan citoquinas, estas citoquinas llegan a la sangre, esto es una arteria, ya dentro del cerebro, y cruza la barrera hematoencefálica estas citoquinas, provocando una respuesta inflamatoria cerebral de microglía, que a su vez puede llevarte a enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. Bueno, de verdad es increíble, y esa parte de la conferencia la he quitado completamente porque hoy solo quería hablar del papel del estrés y la ansiedad, porque obviamente en hora y cuarto no hay tiempo para esto, ¿no? Por tanto, se sabe que hoy en día los microbios gobiernan el estado de ánimo, y hay una relación muy clara entre la alimentación y el estado de ánimo, y esto se puede cambiar, y la respuesta es relativamente rápida. Y voy a hablar ahora, en el punto 5, hay 6 puntos más la conclusión, de envejecimiento, alimentación y microbiota intestinal. Mirad, a ver, pasamos aquí. Mirad, estos son artículos de hace pocos días, 16 de marzo de 2020, este otro del 24 de marzo de 2020, y hablamos de artículos importantes de Lancet, de que habla del COVID-19 como la tormenta perfecta de citoquinas, es un síndrome de tormenta de citoquinas, y provoca una inmunosupresión en personas con leucopenia. Es decir, aquellas personas que, como he dicho antes, tienen un sistema inmunológico muy flojito, como veis, muy pocos glóbulos blancos por milímetro cúbico, en este caso por debajo de 4.000 por milímetro cúbico, eso se considera leucopenia. Por tanto, cada uno que mire en su analítica de sangre a ver cómo le sale la serie blanca, porque eso es importante, repito, pues hay una relación, repito, entre esto y lo que vais a ver ahora. Mirad, esta noticia me llamó poderosamente la atención. Es una noticia de hace muy pocos días. Es una noticia, mirad, la noticia es esta, pero antes os quiero explicar un dato estadístico que a mí me afecta y me altera mucho, ¿no? Mirad, a día de hoy en España han fallecido 25.637, creo recordar, lo he visto en las noticias antes de preparar la conferencia, personas han fallecido en este país, de las cuales 17.000, ojo, simplemente con datos oficiales, con pruebas PCR, pero no se han contabilizado los abuelitos que han muerto en sus casas, con lo cual muy probablemente supere los 25.000 o incluso los 30.000 ancianos que han fallecido. Otra cosa son las cifras oficiales que da el Estado, que da el gobierno, perdón. Pues fijaos que esto supone el 68% de los fallecidos en España son personas mayores de 65 años que vivían en geroresidencias. O que bien vivían en casas. Mirad, aquí veis las proporciones en todos los países, Francia, Bélgica, Canadá, en estos países. Y como veis, aquí estáis viendo el número total, porcentaje de personas mayores sobre el número total fallecidos por COVID, como veis, superan la barrera de los 50, 60%, pero España se lleva la palma. Por una vez somos un número 1 en algo en el mundo, y tiene que ser porque han fallecido miles de abuelitos nuestros en residencias, ¿no? Algo se ha hecho mal y tendremos que aprender, obviamente, ¿no? Bien, este es un dato lamentable, es un dato que a mí me pone los vellos de punta, ¿no? Pero a continuación, Francisco Warner, que es un investigador de la Vall d'Hebron, del Instituto de Recerca de la Vall d'Hebron de Barcelona, se hacía esta pregunta, y mirad la fecha en que se publicó esto, 27 del 4 de 2020. ¿Podrían haberse reducido las muertes por COVID-19 en residencias de ancianos con una microbiota sana?
Bien, y entonces hablo del papel de la microbiota en el envejecimiento, el estado actual y perspectivas futuras de este artículo 2015, que viene a decir que, bueno, es muy importante la dieta durante el envejecimiento. Se han hecho estudios previamente con ratones que cuando han nacido los ponen libres de gérmenes, los sacan por cesárea, y los aíslan completamente y no pueden tener contacto con gérmenes. Y estos ratones sí sobreviven, pero tienen problemas de comportamiento, problemas con la serotonina, problemas con la dopamina, no aprenden igual, tienen problemas morfológicos, su sistema nervioso central no se desarrolla igual, graves problemas inmunológicos. Por tanto, si tú aíslas a un ratón y lo privas de las bacterias que deben colonizar, nunca mejor dicho, su colon, pues los problemas son graves, ¿no? Pero ¿qué pasa con el envejecimiento? Mirad, las personas mayores, esto correlaciona mucho con la dieta y el lugar de residencia. Se han hecho estudios de muestras fecales de abuelitos que viven en su casa, con su pareja o solos, versus otros en centros geriátricos de larga estancia, ¿no? A largo plazo. Y se ha visto que no es lo mismo. Y de hecho la composición fecal de la materia fecal no es la misma y la composición de bacterias no es la misma. En los adultos mayores hay fragilidad física, colitis por Clostridium difficile con frecuencia, sobre todo aquellos que tienen una dieta baja en probióticos, neumonía, que fijaos, el COVID mata por neumonía en muchas ocasiones, infecciones urinarias repetitivas, atrofia vulvovaginal en mujeres, carcinoma colorectal por divertículos colorectales, aterosclerosis, neurodegeneración, mayor probabilidad de deterioro cognitivo leve, demencia, etcétera. Un panorama lamentable, ¿no? La pregunta es, ¿podríamos cambiar este panorama caracterizado por lo que la revista Nature en 2012 llamó Inflamed Aging? Fijaos que Inflamed Aging significa altas concentraciones de citoquinas proinflamatorias de bajo nivel y una respuesta inmune a patógenos en personas que viven en residencias y que tienen una dieta que se la tendrían que hacer mirar los responsables de estas residencias y darles más probióticos y más prebióticos en lugar de estas dietas que a veces yo cuando he visto a gente o compañeros o amigos que han estado hospitalizados, Dios mío, le digo, mira, por favor, que te den el alta pronto porque esta mierda de comida que te están dando en el hospital te va a matar y si no te va a enfermar, ¿no? Por tanto, estoy exagerando, pero por ahí van los tiros, ¿no? Bien, fijaos que este estudio vino a decir que la especie Bacteroidetes fue dominante en el 57% de los adultos mayores. En 2011, como veis, estudiaron muestras fecales de 161 adultos irlandeses mayores de 65 años y se testaron 3 meses después y 9 de ellos fueron controles, ¿no? De todos esos, el 57%, repito, la bacteroidetes fue dominante en los adultos mayores. Pero el firmicutes, en esta pequeña muestra de 9 personas sanas, jóvenes, era firmicutes. Y por tanto, esta proporción debería ser mayor en firmicutes y menos en bacteroides. ¿Qué ocurría en los adultos irlandeses mayores que estaban en centros de geroresidencias? Era lo contrario. Había más bacteroides y menos firmicutes. Además, estaban más expuestos a antibióticos. Bueno, era un problema uno tras otro. Bien, y llegó este artículo de Nature en 2012, que fue un antes y un después, y fijaos que habla de la composición de la microbiota intestinal y cómo correlaciona con la dieta y la salud en personas mayores. Y habla de, bueno, microbiota disbiótica, es decir, que aumenta la probabilidad de enfermar con enfermedad celíaca, inflamatoria del intestino, diabetes tipo 2, artritis reumatoide y una serie de problemas en personas mayores que tienen muchas moléculas proinflamatorias en su sangre, que además tienen problemas para masticar, muchos de ellos para tragar, que han perdido los dientes, que han perdido el olfato, que han perdido el gusto. Eso conlleva a que cada vez coman menos porque ya no sabe igual la comida, provoca desnutrición, hay un incremento del consumo de azúcar y grasas saturadas, comen poco, pero lo poco que comen es comida chatarra, comida basura, ingieren cada vez menos fibra, con lo cual van menos al cuarto de baño. Bueno, un verdadero desastre, ¿no? Bien, pues en todo este desastre resulta que personas en residencias geriátricas a largo plazo se vio que había una mayor proporción del filobacteroides en su intestino, pero aquellos que fueron controlados, y había una segunda muestra control, que eran los que vivían en su casa con su pareja, comían mejor y tenían más cantidad de firmicutes, o bien estaban menos estresados. Bien, por tanto, las dietas ricas en fibra y pobres en grasa
lo que provocan son menores niveles de, en este caso, de marcadores inflamatorios intestinales, provocan menor fragilidad y provocan menor dependencia. Es decir, comer bien se asocia a que vas a vivir mejor y más tiempo y con menos dependencia, medida a través del índice de Barthel de actividades de la vida diaria, la escala de depresión de Hamilton y el mini mental state comparado con los que vivían en geroresidencias. Y a mí esto, vamos, con la evidencia que hay, Dios mío, me pone enfermo, ¿no? Con lo cual, como veis, hay un montón de variables que modulan la microbiota intestinal. El tipo de hormonas, la cantidad, los antibióticos, sistema inmunológico, la respuesta del cerebro al estrés, la edad, el eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal, el estatus social, en fin, muchísimos, no da tiempo a decirlos todos. Pero enfermedades como la obesidad, la diabetes, el intestino irritable, el Parkinson, la aterosclerosis, la colitis ulcerosa, la atrofia vulvovaginal, la enfermedad de Crohn, la alergia, el asma, el autismo, incluso hay una vinculación con la microbiota intestinal, o el deterioro cognitivo leve, han sido ampliamente estudiadas, mucho. Bien, y paso ya a la última parte, porque voy mal de tiempo. Bien, vamos a esta revolución de la microbiótica o de los psicobióticos, ¿no? Fijaos que aquí han hecho una palabra nueva, que es psicología, y en este caso probióticos, y bueno, han hecho un neologismo muy curioso, se llama psicobióticos. Pues bien, aquí tenéis a un autor que habla de la importancia de que la madre y el bebé sea alimentado obviamente con leche materna, que haya nacido por vía vaginal, porque eso es importantísimo para la mielinización, para la formación de la barrera hematoencefálica, para la neurogénesis, para la maduración de la microglía y para la maduración del sistema nervioso central durante esos primeros 3 años. Mirad, todo aquí habla incluso de bacterias concretas que están correlacionadas con el neurodesarrollo, y sabéis que hay muchas enfermedades vinculadas con el neurodesarrollo, y una de ellas es el autismo, son los trastornos del espectro autista, ¿no? Fijaos que este estudio habla de la microbiota, del microbioma y su vínculo con la psicología y la neurociencia cognitiva. Y nos invita a los psicólogos a que nos unamos en este viaje apasionante de la psicobiótica, que ahora explicaré, ¿no? Por tanto, tenemos que si uno toma fármacos en exceso, antibióticos, si come comida chatarra, si está muy estresado, lo que va a provocar es que debilite esta barrera. Estas bacterias se van a colar por aquí, van a provocar una reacción antígeno-anticuerpo, van a provocar citoquinas proinflamatorias y van a perpetuar esta respuesta porque cruza la barrera hematoencefálica, repito, de estrés. Pero si tienes bacterias benéficas, ellas producen unas, a ver, ¿cómo se llama? Son unos ácidos grasos de cadena corta, es que estaba leyéndolo en inglés, short chain fatty acids. Y estos ácidos grasos de cadena corta lo que hacen es crean una capa mucosa maravillosa que evita que esto ocurra. Pero la comida chatarra no produce SCFAS, ácidos grasos de cadena corta, y por tanto se carga la mucina, ¿no? Mirad, aquí tenéis otro artículo que habla de un nuevo acercamiento para el tratamiento de enfermedades mentales a través de los psicobióticos y que ya se atreven a decir, esto es 2019, se atreven a decir en concreto en la familia y el tipo, y a partir de ahora mirad vuestro yogur si lleva pues Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterius infantis, Bifidobacterium longum, etc. Y aquí incluso tenéis el tipo de psicobiótico que empieza a utilizarse para tratar la ansiedad, la depresión o el estrés. Este artículo es espectacular, de Mishra y Mohanty 2019. Bien, por tanto, se habla de un potencial terapéutica en el tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas, algo que se ha llamado fecomodulación, o sea, modulación de la materia fecal a través de esa proporción de bacterias. Se habla de ese paso de probióticos a psicobióticos, cómo esas bacterias vivas pueden beneficiarnos y hacer que este eje intestino-cerebro funcione mejor, cómo hacernos más feliz. Habla este artículo a través de The Pursuit of Happiness, ¿no? De la persecución de la felicidad, y cómo esta combinación de prebióticos y probióticos puede hacer que nuestros clientes, nuestros pacientes mejoren espectacularmente.
y digamos es una variable más. Y aquí tenéis montones de ensayos clínicos con probióticos o prebióticos y cuál es su efecto en esta tabla con estas conclusiones y que no es moco de pavo precisamente, ¿no? Bien, yendo a la parte final, aquí hay, digamos, esto es como buscar la aguja en un pajar, ¿no? A ver, la identificación de psicobióticos es complicada y lo ideal sería encontrar la dosis adecuada para la persona adecuada y decirle, oye, mira, tú lo que debes comerte es este probiótico porque es el que te va bien, ¿no? Ahí todavía no hemos llegado, pero se está dando pasos de gigante, ¿no? Por tanto, se habla de estos psicobióticos y la manipulación de estas señales entre cerebro y sistema gastrointestinal. Esto ha aparecido una y mil veces, estas famosas citoquinas proinflamatorias, cuando hay una leaky gut. Una leaky gut es pues, algo así como una barrera intestino, sistema inmunológico que se ha roto o debilitado, que ya no tiene esa capa de mucina que la producen esos ácidos grasos de cadena corta, cuando se cuelan donde no deberían colarse, o bien el propio estrés hace que se debilite esta barrera. Fijaos que el mecanismo es doble, te la puedes cargar comiendo comida chatarra y te has cargado la barrera, o te puedes cargar la barrera estresándote mucho y no afrontando los problemas, y entonces te cargas la barrera a través de los glucocorticoides, a través del cortisol, ¿no? Y es algo muy interesante. Raúl, tenemos que ir finalizando, ¿eh? Sí, lo sé, Pepe. Bien, vamos a la parte final porque aquí hay muchas evidencias. Y mirad, aquí tenéis un estudio, en este caso hecho con kéfir, con probióticos de 3 semanas, y en este caso placebo, estamos hablando de estudio aleatorizado, y llegó a la conclusión de que el consumo de probióticos mejoró el estado de humor respecto a los controles. Por tanto, aquí ya tenemos un estudio clínico. Ya no es en fase preclínica, no es en fase con ratones, no, ya con humanos. Otro, el consumo de leche fermentada, yogur, con probióticos modula la actividad cerebral. Y en este caso fue un estudio espectacular, hecho con un N igual a 12 versus 13 controles, y se midió a través de resonancia magnética funcional, y aquellos que tomaron este compuesto probiótico mejoraron su flujo sanguíneo cerebral regional medido a través de resonancia magnética funcional, ¿no? Hay montones de experimentos con comida chatarra en ratones, que bueno, no me da tiempo. Y vamos a la parte final. Y la parte final es, por ejemplo, este artículo dice que, a ver, las intervenciones no probióticas pueden ser tan efectivas como las probióticas. Es decir, comer mucha fibra puede ser tan beneficioso como tomarte un par de yogures al día. Y respecto a la parte final, ya vámonos a la parte final, a algunos de vosotros os encantará el café y estáis de enhorabuena, porque este artículo dice que hay un impacto del consumo de café sobre la microbiota intestinal en un estudio de varios voluntarios, donde en este caso el café lo que estadísticamente mejoró es la cantidad de bifidobacterias. O sea, cómo el café puede modular la microbiota intestinal. Algunos estaréis deseando ya tomaros el café o lo estaréis haciendo, ¿no? Bien, y mirad, esto os gustará a muchos de vosotros, ¿no? Son los pickles, son estos pepinillos, digamos, en esta especie de salsa o de líquido. Pero este líquido en el que está contenido contiene una bacteria llamada Lactobacillus plantarum, que es un probiótico espectacular, ¿eh? Tampoco os hinchéis a pepinillos, ni mucho menos. Todo esto, como decía mi abuelo, todo con mucha mesura, ¿no? Este artículo viene a decirte que en psiquiatría podría ser muy útil este nuevo enfoque de la psicobiótica. Repito, todos son Journal Citation Reports, Q1, Q2, no me estoy inventando nada, esto no proviene de las redes sociales, esto es todo basado en la ciencia, ¿no? En cambio, este otro artículo dice que, bueno, que todavía faltan evidencias como para tomarse esto, ¿no? Y ya termino con la dieta mediterránea. Bien, la dieta mediterránea es algo que se supone que los mediterráneos hacemos, pero que cada vez estamos abandonando más, y que, como veis, pues lo que contiene es mucha fruta, mucha verdura, aceite de oliva, un poquito de vino, tinto fundamentalmente, y bueno, muy colorida, ¿de acuerdo? Es todo lo contrario a la comida chatarra, y esta es la nueva pirámide alimentaria que debería estar basada aquí en arroz integral, pan integral, todo integral, con mucha fruta y verdura, también pescado abundante, yogur y otros probióticos, y ojo, muy poca carne, muy poco dulce, bollería, grasas untables y snacks y helados. Y finalmente ya la traca final, y estoy terminando, Pepe, ¿qué os aconsejo? Mirad, pues una alimentación muy rica en kéfir, tempeh, skyr, que es un tipo de probiótico
noruego, que ya se vende en muchos países. Aquí en España ha llegado el skyr. Zumo de granada o granada. Estamos hablando de chucrut. Estamos hablando de verduras. Estamos hablando de especias. Estamos hablando de quesos curados, muy importante que sean curados, los pickles. Estamos hablando de nueces, frutos secos. Estamos hablando de pescado en abundancia, sobre todo que sea muy rico en omega 3, de aceite de oliva virgen de primera presión en frío, de muchas frutas y verduras. Estamos hablando de leguminosas, estamos hablando del miso, del chocolate negro, algunos diréis qué bien que esté el chocolate negro, del kimchi, del té kombucha, del yogur, pero ojo, olvidaos de los aceites refinados, olvidaos del pan blanco, olvidaos de productos pasteurizados, olvidaos del alcohol, olvidaos de bebidas refrescantes, edulcoradas con 12, 13, 14 daditos de azúcar, como estáis viendo aquí, y olvidaos de los ácidos grasos trans, ¿no? Mirad, este es mi desayuno diario. Le he hecho una fotografía esta mañana para que veáis que yo practico con el ejemplo desde 2010. Mis analíticas son espectaculares respecto a glóbulos blancos. Antes estaba muy débil respecto al tema de glóbulos blancos y simplemente, como veis, arándanos, 2 kiwis, queso curado con pan de espelta, la mitad del contenido de, en este caso, 250 centímetros cúbicos de kéfir, el equivalente a una granada, por tanto, el equivalente a apenas a 3 chupitos de zumo de granada puro y el equivalente a un chupito de té kombucha. Esta es mi dieta diaria y, ojo, y termino ya con esto, el alcohol provoca una inflamación espectacular y el alcohol lo que va a hacer es cargarse toda esta capa de mucina y provocar una inflamación aquí, tanto del cerebro como del hígado, llevándote a graves problemas de salud, como veo en mis pacientes, ¿no? Por tanto, la dieta occidental norteamericana típica baja las bifidobacterias, baja las bacteroidetes, baja las preboteras y aumenta las firmicutes, que es la que no queremos. La dieta, otra dieta, digamos, nueva, hace todo lo contrario y, digamos, esta es la nueva forma de intervención que, por ejemplo, una manera que tenéis si tenéis huertos urbanos o huertos propios, los agricultores cuando se miden sus niveles en analítica de citoquinas proinflamatorias tienen muy pocas porque están en contacto, como yo lo estoy, que me dedico a la agricultura ecológica aquí en mi confinamiento. Este soy yo, como veis, pasando aquí la motazada en mi campo y ya tengo unas habas maravillosas que a su vez hago compostación. Cuando composto lo toco con las manos. Estas manos luego me las llevo a la boca. Sabéis que nos tocamos la boca 16 veces cada 5 minutos. Con lo cual, pues bueno, yo tengo un sistema, digamos, inmunológico impresionante en ese sentido. Lo dicen mis analíticas, no lo digo yo. Y aparte, pues intento no estar estresado. De hecho, en cuanto termine esto, voy a darme un jacuzzi hace 32 grados ahora aquí mismo fuera y me voy a dar un baño. Bien, si además vives con perros o gatos, mejor. Y finalmente ya, y termino ya aquí, Pepe, la dieta y probiótica tiene un papel crucial en nuestra salud, mejora el estado de humor, el sistema inmunológico, mejora la regulación de la serotonina, mejora las patologías de tercera edad. Pero bueno, a ver, mucho cuidado porque son ensayos preclínicos, muchos de ellos, hay pocos clínicos, los estudios son muy preliminares todavía, falta investigación en humanos. La nutrigenómica es muy importante porque, por ejemplo, si yo tomo café, a mí me sienta como un tiro el café, pero a otro puede sentarle maravillosamente. Por tanto, habría que hacer estudios personalizados de qué dar y con qué dosis a cada uno. Pero no obstante, esta psicobiótica es una ciencia prometedora que, bueno, promete mejorar nuestra calidad de vida. Esa es mi conclusión. Gracias. Genial, Raúl. Genial, simplemente genial. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas muy corto porque vamos encorsetados de tiempo. Tenemos una sesión a posteriori que estoy seguro os va a sorprender y por lo tanto, Miquel, si es posible, abrimos el chat y vamos a formularle aquellas preguntas que entendáis o aquellas cuestiones que queráis trasladar al doctor. Si eres tan amable, Pepe, me las formulas tú en voz alta porque tengo desactivado el chat. Venga, hecho. Está activado el chat. Quien tenga preguntas las puede hacer en abierto. Vamos, yo tengo una, dice. A ver. Espera que la pone.
Raúl, una duda. Marta Martínez, de Pozo, tiene una duda en cuanto a la dieta recomendada para pacientes con depresión. Sí, sí. A ver, simplemente estamos hablando de esta dieta que yo os he propuesto, el kéfir, de manera diaria. En este caso, mirad, lo que tengo aquí me acompaña y estoy bebiendo el zumo de granada. De hecho, he dado recientemente varias conferencias sobre el zumo de granada y es un alimento funcional espectacular, no solo para algunos efectos que tiene sobre otras cosas que no voy a comentar ahora, sino porque aumenta claramente el sistema inmunológico a través de un mediador. Y por tanto, repito, el té kombucha ya prácticamente está en casi todas las estanterías de nuestros supermercados. Repito, té kombucha, con K. Y de hecho lo tenéis aquí, ¿no? Estamos hablando de que el kéfir ya podéis ver muchas variedades de kéfir. Yo recomiendo que esa persona que tome kéfir compre 3 tipos de kéfir distintos en 3 establecimientos distintos, porque cada marca comercial de kéfir está hecha con levaduras y con bacterias diferentes. Lo importante es la variedad, ¿de acuerdo? Al igual que comprar varios tipos de té kombucha y sobre todo una dieta muy rica en fibra. Y bueno, repito, los pickles, el chucrut, el tempeh, es decir, todo esto que os he dejado aquí y que podréis verlo obviamente cuando Isaac lo cuelgue y lo podéis ver con todo detenimiento, hay evidencias más que suficientes para leer o descargaros ese artículo y leeroslo a fondo porque, repito, funciona, sí que funciona. Muy brevemente, Raúl. Laura Rengifo, ¿qué opinión te merece la dieta vegana, muy sinceramente? Sí, a ver, la dieta vegana, perfecto, ningún problema, siempre y cuando esté hecha con cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la piensas bien y simplemente prescindes de cualquier alimento de especies que tienen cara, y por tanto, por ejemplo, mi hija mayor es vegana, y ella me dice, papá, yo no como nada que tenga cara, o que provenga de algo que tenga a cara y ojos, ¿no? Y por tanto, pero a ver, nena, come huevos. Y dice, no, no, papá, que solo pone algo que tiene ojos y que tiene cara, que es una gallina, ¿no? Con lo cual, claro, al final solo come pues frutas, verduras, estamos hablando de legumbres, estamos hablando de... Es decir, la combinación tiene que ser muy estudiada porque si no se puede provocar un déficit en determinadas vitaminas del grupo B, que puede tener consecuencias importantes sobre el cerebro y la concentración. Brevísimo en este caso, Raúl. Julia Bonmatí, en caso de colon irritable, ¿es bueno tomar fibra? Sí, sí, sí. De hecho, para el síndrome de intestino irritable y colon irritable y otras enfermedades de este tipo, se han propuesto ya en montones. Lo que pasa es que lo he quitado porque me he pasado a 3 pueblos con las diapositivas, ¿no? Pero tenía montones de diapositivas sobre el síndrome del colon irritable. Si alguien está interesado, me puede pedir las referencias. Se pone en contacto conmigo a través del correo electrónico raul.expert@uv.es y estaré encantado y gustoso de contestaros y enviaros las evidencias que hay. Claro que sí. Amaralis Mota de Tejeda, ¿cuál sería la dieta para diabéticos de más de 80 años? Para diabéticos de más de 80 años. A ver, ahí hablamos de la diabetes tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces depende de cuál sea. La No tipo 3 está especifica. vinculada a la enfermedad de Alzheimer. De hecho, sí, no me rayamos. Tipo 3, ¿no? Hay un vínculo muy, muy claro, ¿no? Pero sería una dieta, obviamente, a ver, no es lo mismo ser diabético tipo 1 insulino dependiente, que es la diabetes infantil, el tipo 2 que está vinculado a la obesidad. Y hay, ojo, creedme, hay diabetes que se pueden revertir. Puedes dejar de ser diabético comiendo adecuadamente, haciendo ejercicio físico y teniendo una dieta muy estricta, probiótica y prebiótica, y tus niveles de insulina producida por los islotes de Langerhans, por las células pancreáticas de los islotes de Langerhans, pueden llegar incluso a revertir el síndrome. Yo lo he visto en pacientes míos. Yo recomiendo esta dieta que os he comentado y que practico como ejemplo desde hace muchos años a mis pacientes del hospital clínico, y cuando ellos la aplican, ojo, esta dieta cuando la aplicas tienes que ser muy constante, porque la gente dice, sí, voy a hacer ejercicio físico, y lo hace el primer día, y el segundo ya como que no. No, aquí si te tomas todos los días pues el equivalente a esta parte de la botella de zumo de granada, pues te la tomas todos los días. Y si te tomas todos los días el equivalente a un chupito de, pues eso, de té kombucha, que simplemente es un té que lleva azúcar, y este azúcar es metabolizado por un conjunto de levaduras y bacterias que provocan ácido carbónico, un tipo de gas carbónico, que cuando abres el té kombucha, aquello parece como agua de bichí, ¿no? Bien, pues realmente cuando bebes esto son millones de bacterias
que cruzan el estómago y que están colonizando y que mejoran tu estado de salud sin tú saberlo. Fenomenal. 15 segundos para despedirte, Raúl, y cierro la... Pues nada, sesión. un placer que me hayas moderado. Muchísimas gracias, Gracias. Eise, por esta invitación. Y un placer, bueno, me encantaría veros. Tengo el famoso síndrome Zoom, que es el estrés que genera el no poder ver a mis interlocutores. Llevo 32 años dando clase. A mí lo que me encanta es esa calidez humana, esas caras de veros, esas caras de asombro y esas intervenciones. En este caso, imagino que sois 564, pero bueno, os mando un abrazo y un beso muy sentido a todos vosotros. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.